Eh, bueno, soy el doctor Ricardo Sánchez de la Vega de la Rosa, presidente de primer año de medicina interna. Hoy vamos a ver el tema de neumonía nosocomial. Bueno, previamente ya habíamos visto el tema como tal de neumonías. Perdón, muy bien. Ya hemos visto el tema de neumonías previamente. Sabemos que va a ser una de las infecciones más frecuentes. Y pues bueno, en particular la neumonía nosocomial, pues bueno, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. La neumonía intrahospitalaria y la vamos a dividir como la asociada y la no asociada a ventilador. Ajá. Bueno, la asociada vamos a definir como neumonía intrahospitalaria a una neumonía sin intubación en el momento de la admisión hospitalaria, que ocurre 48 horas o más después del ingreso. Ajá. Y bueno, la neumonía asociada a ventilador la vamos a definir como una neumonía que ocurre 48 horas después de la intubación endotraqueal u orotraqueal. Bueno, dentro de la fisiopatología, pues ya conocemos el mecanismo por el cual pues nos vamos a estar infectando. El mecanismo pues siempre va a ser vía aérea, por contacto. Son muy raras las infecciones que van a ser por diseminación hematógena. Entonces, principalmente vamos a tener aquí la adquisición de virus y bacterias. En este caso, pues la infección nosocomial pues, va a ser principalmente, vamos a ver, dada por bacterias. ¿Ja? Eh, Recordemos que tenemos sistemas de protección alveolar. Eh, Como tal, vamos a tener a los neumocitos que nos van a estar funcionando como macrófagos y van a estar intentando limitar las infecciones por contacto. Cuando estos sistemas de, de limitación pues fallan, el paciente pues se va a ver en este compromiso infeccioso. Bueno, dentro de la epidemiología, vamos a ver que la neumonía asociada a hospitalización, neumonía hospitalaria, también como lo llama la ITSA, en adultos oscila entre 5 a 10 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios en todo el mundo. Ajá. Como tal, no tenemos algún registro epidemiológico en México formal de estas infecciones. ¿Mm? Eh, la neumonía asociada a ventilación es bueno, va a ocurrir en un 10 a un 25% de todos los pacientes en ventilación mecánica. La neumonía asociada a hospitalización es la segunda infección hospitalaria más frecuente después de las infecciones de tracto urinario. La neumonía asociada a ventilación mecánica es la causa más común de infección nosocomial y muerte en la unidad de cuidados intensivos. También tenemos que esta es la más prevalente en pacientes con inmunocompromiso, postquirúrgicos y con edades, perdón, mayores de 65. En los Estados Unidos, que es donde más registro se tiene de estas infecciones y más seguimiento se le da, se estima que la incidencia de ventilación, bueno, de neumonía asociada a ventilación, oscila entre 2 a 6 casos por cada 1000 días. Ventilador, bueno, perdón, me equivoqué, es días ventilador. Y la incidencia de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador se estima en 3,6% de los casos por cada 1000 días paciente. O sea, aquí no solamente contamos pacientes en general, sino contamos días ventilador y días paciente. Bueno, tenemos varios factores de riesgo. Los principales, pues, por incidencia van a ser el sexo masculino, desnutrición, pacientes con quemaduras, traumáticos o posquirúrgicos, pacientes con enfermedades consideradas graves, síndrome de dificultad respiratoria agudo, colonización de la orofaringe por microorganismos altamente virulentos, la terapia antibiótica previa, esta pues ahorita vamos a ver cómo va a ser una condicionante para patógenos eh, multiresistentes o extensamente resistentes. Bueno, la intubación no traqueal por sí misma, la inserción de sondas, la presencia inadecuada del manguito la presión inadecuada del manguito de la sonda endotraqueal, la reintubación, una posición supina
y exposición a equipo respiratorio contaminado. Estos van a ser nuestros principales factores de riesgo. Los agentes causales, aquí los vamos a dividir, ahorita vamos a ver. Los más frecuentes en cualquiera de los dos van a ser bacilos eh, entéricos, gram negativos en de un 20 a 40%, eh, Saurus de un 20 a un 30%, Pseudomonas aeruginosa de un 10 a un 20% y Acinetobacter baumannii en un 5 a 10%. Sin embargo, en los registros epidemiológicos internacionales, pues vamos a tener que nos dan el Staph aureus como el 28%, la Pseudomonas aeruginosa un 21.8%, la Klebsiella un 9.8%, la Escherichia coli un 6.9% y el Acinetobacter 6.8% y Enterobacter un 6.3%. Bueno, nos dicen que estos como tal van a ser los más frecuentes y estos corresponden a hasta un 80% de los agentes causales en neumonías tanto asociadas a ventilador como intrahospitalarias no asociadas a ventilador. La clínica, pues es muy simple. Nos mencionan a la ITSA, que es la que pues vamos a estar viendo constantemente, que lo vamos a estar referenciando ahorita en las siguientes diapositivas. La ITSA nos pone varias condiciones para nosotros considerar que la neumonía es o es intrahospitalaria. Ya la vimos. Sin embargo, en la clínica no cambia. La clínica se tienen varios estudios donde la comparan junto con estudios radiológicos, estudios eh, de laboratorio, estudios pues en demás condiciones, pero la clínica no cambia. Ajá, la clínica va a ser constante y va a ser la principal motivo de sospecha y diagnóstico que vamos a tener. Ajá. Siempre, bueno, en la mayoría de los casos va a estar caracterizada por tos, expectoración, fiebre, disnea o aumento de los requerimientos de oxígeno y, bueno, infiltrados radiológicos en la radiografía de tórax. Les comento, se hicieron varios comparativos en comparación a PCR, en comparación eh, a procalcitonina, en comparación a demás métodos diagnósticos, les comento, y pues siempre se va a preferir la clínica ante todo. ¿Ah? En cuanto a los hallazgos radiológicos que nosotros podemos tener, pues van a ser, pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Infiltrados pleurales, perdón. Vamos a tener, perdón, la efusión pleural, como vemos aquí, en la primera imagen. En la segunda imagen, pues vamos a ver un derrame pulmonar, pero una efusión pleural masiva. En la imagen C vamos a ver no, perdón. En la imagen A vamos a ver, sí, no es el infiltrado. En la imagen B, la consolidación. En la imagen C, un derrame pleural masivo. En la imagen D, un sitio de condensación. En la imagen E vamos a ver un infiltrado, bueno, un nivel aéreo. Y en la última imagen vamos a ver que es en una visión lateral podemos ver igual los sitios de consolidación de esta neumonía. Como tal, vemos que un criterio radiológico, pues únicamente por sí solo, pues tiene únicamente un 30% de especificidad de un evento neumónico. ¿Ah? Sin embargo, acompañado de la clínica, pues este se incrementa de una manera significativa. Eh, eh, pues bueno, para el diagnóstico confirmatorio, pues vamos a tener varias técnicas y la ITSA pues es bastante específica con esto. En cuanto a los cultivos, ajá, vamos a tener técnicas invasivas y técnicas no invasivas. Dentro de nuestras técnicas invasivas vamos a tener el cepillado protegido bacteriológico, donde nosotros hacemos un cultivo con
Y si tenemos más de 10.000 unidades formadoras de colonias, pues va a ser positivo para este patógeno. En un lavado bronquial alveolar, y que igual vamos a tomarlo como una técnica invasiva, vamos a tener que más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro nos dan en diagnóstico. Y después vamos a tener las técnicas no invasivas, ¿no? Que como tal en nuestras técnicas no invasivas únicamente lo tomamos como un cultivo de secreciones, ¿no? Tomado, describe la ITSA de una manera lo más aséptica posible, o sea, sin contaminarlo. Eh, pues vamos a tener que más de 1 millón de unidades formadas de colonias por mililitro son los que nos traían el diagnóstico, ¿no? Eh, la ITSA igual recomienda la suspensión del tratamiento antimicrobiano en muestras que no cumplan con dichos criterios. ¿Ah? Eh, pues, bueno. Vamos a ver que nuevamente, bueno, ahorita últimamente en los últimos años han surgido nuevas técnicas de diagnóstico, ¿ah? Acompañadas de ultrasonido, de tomografía. Entonces, pues primero vamos a ver las técnicas de ultrasonido que vamos a poder utilizar. Primero vamos a tener este, ¿cómo se llama? Esta escala, ajá, que es la CEPIS, ajá, que como tal, pues es una escala de score, un score para acompañar procalcitonina con ecografía, para con esto ser muchísimo más específicos, incluso nos dice la ITSA, que pues en pacientes con una eh, clínica, pues que podamos tener como alguna duda y demás, pues podemos utilizar estas técnicas para nosotros guiar el manejo. Ujú. Vamos a tener como primer parámetro la temperatura, ¿no? Si es mayor de 36, si es mayor de 38, si es mayor de 39. La procalcitonina en nanogramos por mililitro, si es menor a 0,5, si está entre 0,5 y 1 y si es mayor a 1. En las secreciones traqueales, si son purulentas o no purulentas. La PAFI, bueno, el índice de Kirby, si es mayor de 240 en presencia de síndrome de distrés respiratorio o menor de 240. Los infiltrados, bueno, estos infiltrados, luz, que ahorita vamos a ver lo que es los criterios ultrasonográficos de pulmón, ajá, si es positivo, si es negativo. Y los cultivos, en cuanto a unidades formadoras de colonias, igual nos van a apoyar esta técnica. Eh, Vamos a ver que nosotros pues, ya conocemos, pues yo creo que ultrasonido pulmonar es uno de los que más hemos estado comentando, los que más hemos estado practicando entre nosotros ahí en el hospital. Eh, Sabemos ya reconocer, creo que todos, patrones A y patrones B, líneas A, líneas B, dentro de nuestro eh, protocolo de ultrasonido Blue. Entonces, pues intencionadamente, pues nos pone este algoritmo. Ajá. Si nosotros encontramos justamente creo que es bastante didáctico porque pues, nos ayuda como a saber hacia dónde podemos nosotros guiarnos en cuanto a nuestros patrones de ultrasonográficos. ¿No? Entonces vemos líneas A, vemos si el pulmón se está deslizando, si hay presencia de deslizamiento pleural, perdón. Eh, entonces, si sí lo vemos, si no lo vemos. Entonces, si sí lo vemos con un patrón A, pues nosotros pues, prácticamente podríamos decir que es un pulmón normal. Ajá. Eh, si vemos alguna consolidación subpleural, ajá, entonces pues nosotros pues podemos, recuerden que todo esto se acompaña de clínica. Entonces, si tenemos algún dato clínico, o tenemos algún otro sospecha eh, radiológica, imagenológica, de algún evento de trombosis venosa profunda, pues eso nos encaminaría hacia una embolia pulmonar. Eh, si nuestro pulmón, bueno, si en nuestro pulmón no vemos nosotros un patrón de deslizamiento pleural, si no lo vemos, pues bueno, vamos a ver
Eh, perdón. Ujú. Si, si vemos que en nuestro pulmón, les digo, no vemos, perdón, el deslizamiento pleural, vemos el, el pulmón en algún punto, si nosotros lo vemos, pues podríamos pensar de alguna eh, atelectasia. Si no lo vemos, pues podemos sospechar de alguna, pues, ¿cómo se llama? eh, Enfisema, atelectasias, alguna intubación selectiva y por eso algún pulmón no se esté moviendo. O bien podemos, podemos sospechar algunos infiltrados. Después, si nosotros vemos líneas B, ajá, y ahorita nos vamos a ir justamente hacia el diagnóstico de neumonía, pues vamos a ver si vemos líneas B, si las vemos focalizadas en algún punto. Recuerden que eh, tenemos que ver al menos 3 puntos en el protocolo Blue. Entonces, si vemos en alguno de ellos algunas líneas B específicas focales, si vemos sobre ese punto, que sobre ese punto está consolidado, si vemos que es monolateral, pues nos podría hacer sospechar de una neumonía. Como tal, aquí vamos a ver en la próxima diapositiva cómo es que se verían justamente las consolidaciones. Ajá, pero pues vamos a ver, ya sabemos que podemos ver hepatización del parénquima pulmonar, podemos ver una consolidación directa y podemos ver el trazado bronquial. Ajá. Eh, si vemos que líneas B difusas con una pleura regular, pues podemos pensar en alguna derrame pleural, una consolidación presente. ¿Ah? Entonces, pues eso nos haría sospechar de edema. Recuerden que pues, podemos ver indirectamente pues, algún derrame paraneumónico. ¿Ah? Eh, si vemos líneas B difusas con un ensanchamiento de la pleura, pues nosotros podríamos pensar, perdón, alguna enfermedad pulmonar intersticial. Y pues bueno, si tenemos alguna consolidación presente, si es bilateral, pues eso nos haría pensar de un síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Ah? Les digo, se me hizo bastante didáctico como eh, este esquema. Eh, Igual, aquí como les digo, dentro de las consolidaciones en un paciente que nosotros estamos sospechando que tenga una neumonía, pues podemos ver justamente la mecánica ventilatoria y eso nos puede hacer pensar que nosotros podemos utilizar de alguna técnica avanzada, ya sabemos, de broncoscopía o un lavado bronquial velar para pues nosotros tener un diagnóstico específico. Recuerden que esto va a ser únicamente para hacer un poco más específico nuestro diagnóstico. Y pues para esto ya les había dicho, tenemos el diagnóstico que nos teníamos primero con el LUZ y también tenemos el BP LUZ, el B plus, perdón, eh, que pues como tal va a ser en pacientes con neumonía asociada a ventilador. Entonces tenemos este puntaje, si nosotros tenemos secreción purulenta en la tráquea, si nosotros tenemos áreas de condensación subpleural, si nosotros tenemos un broncograma aéreo lineal o si nosotros tenemos eh, alguno de los cultivos positivos. Entonces, con más de 2 puntos, se identificó que esto pues, puede tener bueno, puede darnos el diagnóstico de una neumonía hacia ventilador con una sensibilidad del 71% y una especificidad del 69%. Eh, Continuamos con lo que es el tratamiento. Como tal, el tratamiento, la ITSA nos recomienda siempre guiarnos
por una terapia inicial empírica. O sea, una vez que nosotros tenemos ubicada la clínica, pues podríamos empezar un tratamiento, pues les digo, siempre considerando los agentes más comunes y las resistencias y sensibilidades a antibióticos más común en cada uno de los centros hospitalarios. Entonces, en este caso, se supone que nuestro hospital tiene que tener un seguimiento epidemiológico donde nosotros conozcamos cuáles son los agentes más comunes y cuáles son justamente las sensibilidades y especificidades de antibióticos. Esto, pues realmente no sé si lo tengamos en el hospital. Digo, sería bueno, pues tal vez sí saberlo, porque pues muchas veces, pues es como de, empezamos, sí, terapias empíricas, pero pues no sabemos si fue dentro de nuestro hospital, pues no sabríamos como cuáles son los agentes más comunes y cuáles son las sensibilidades y especificidades más comunes. Ajá. Eh, bueno, en pacientes con una neumonía también que han sido tratados de manera empírica, se debe prescribir un antibiótico con actividad contra, contra MRSA cuando el paciente cumpla con cualquiera de los siguientes factores. Uso de antibiótico intravenosa entre los primeros 90 días y tratados en unidades de servicios donde el más del 20% de los aislamientos sean MRSA. ¿Ah? Y entonces, pues, estos pacientes se encuentran en un alto riesgo de mortalidad. Vamos a definir como tal los... eh, perdón, No te escuché, perdón, lo último. perdón, comentaba, perdón, que el tratamiento contra los MRSA, les digo que sí varía únicamente en pacientes cuando tenemos que tener esta sospecha. En el caso de que tengamos uso antibiótico intravenoso dentro de los primeros 90 días, o hayan sido tratados en unidades en servicios donde más del 20% de los aislamientos bacteriológicos sean con MRSA. Vamos a definir a los MRSA, perdón, como estafilococos aureus meticilin sensibles o meticilin resistentes. Eh, los resistentes van a ser aquellos que sean resistentes a una cepa de meticilina para la cual, o que tengan presencia del gen MEC. Ajá. Para definir la resistencia a meticilina, vamos a ver que el gen debe ser resistente en pruebas de sensibilidad en laboratorio a oxacilina y a cefoxitina. Ajá. Eh, Debe presentar el gen MEC en las pruebas de PCR. Ajá. Los gérmenes resistentes a meticilina, pues también son resistentes a betalactámicos, a excepción de las cefalosporinas de quinta generación. Nosotros también vamos a contar ahorita dentro de los algoritmos con multidrogos resistentes, o, bueno, bacterias multidrogos resistentes y bacterias extensamente resistentes, ¿ah? Que les vamos a definir una multidrogo resistente a una infección con resistencia adquirida a al menos un agente en 3 clases diferentes de antimicrobianos y una XDR que va a ser cuando existe resistencia a al menos un antibiótico en todos excepto a 2 clases de antibióticos. ¿Ah? Y esto, pues ahorita vamos a ver justamente cómo lo vamos a ir encaminando. Se nos manejan justamente este tipo de algoritmos para nosotros encaminarnos a, a cómo nosotros pues vamos a, a estar tratando estas infecciones. Ajá. Entonces, si nosotros sospechamos de una neumonía nosocomial, pues primero tenemos que ver si es o no asociado a ventilador y pues bueno, si tenemos un inicio temprano, ajá, con una terapia antibiótica, pues podemos incluso pensar en usar una cefaluna de tercera generación. Ajá. En pacientes que hayamos tenido un fracaso con antibiótico, eh, o bien en los cuales nosotros tengamos eh, sospecha de de algún otro agente, pues vamos, bueno, nos recomienda aquí lo saqué de otro artículo, sin embargo está basado de la ITSA, ajá, de los manejos que recomienda la ITSA. Ajá.
Eh, Nos recomienda como primera líneas de tratamiento eh, la cefazolina más tazobactam y un aminoglucósido o quinolona. Si nosotros tenemos una neumonía asociada a ventilador, pues nosotros sí tenemos que ver, les comento, si tenemos o no una asociación a alguna agente multidrogo resistente y ya eso nos encaminaría. Si nosotros pensamos que tenemos una colonización pues desconocida o que tenemos un multidrogo resistente, pues nosotros directamente pues vamos a avanzar hacia el tratamiento con, como ya habíamos dicho, con una línea de amplio espectro y nosotros conforme, bueno, entonces conforme a las sensibilidades y especificidades, pues vamos a tener que ir desescalando estos antibióticos. Entonces, en un paciente que tenemos un multidrogo resistente o que no conocemos la cepa, pues vamos a empezar con piperacillina tazobactam o un carbapenémico o bien cefepime, más un aminoglucósido o quinolona. Ajá, esto es lo que nos recomienda la ITSA. Eh, Después de esto, pues vamos a ver si nosotros tenemos algún MERSA, pues nosotros tendríamos que agregar algún agente justamente que cubra estos antibióticos. Principalmente, pues vamos a agregar lisenolid o vancomicina. Ujú. Pues esto los maneja la ITSA como que la mortalidad no cambia con alguno de estos dos antibióticos, tienen la misma efectividad para MERSA. En el caso de que nosotros pues, tengamos Staphylococcus meticilin sensible, pues si tenemos esto ya detectado, pues vamos a encaminar nuestro diagnóstico pues, a tratarlo con dicloxacilina o cefazolina. Si tenemos meticilin resistente, ya sabemos, minoxidil vancomicina. Ajá. Eh, si tenemos Pseudomonas aeruginosa eh, con o sin bacteremia, ajá, eh, pues utilizaremos eh, es la ceftriaxona con tazobactam. Después nos dicen que en Klebsiella pues recomienda la ceftazidima con acibactam. Les digo, estos son medicamentos que recomienda la ITSA. Pacientes con metalobetalactamasas, pues, tendríamos que ocupar la colistina y en consideración de que tengamos Acinetobacter, pues igual, aquí recomienda directamente el uso de colistina y en el tratamiento de otras bacterias no, pues que no están dentro de estos agentes, pues nos recomienda la ITSA ir desescalando. Ajá. Eh, Aquí como tal nos dan justamente un poco más breve, como nosotros por día podemos ir manejando justamente las infecciones. Ajá. En neumonías asociadas a ventilación, con una ventilación pues, de más de 48 horas, que tengamos hipoxemia, que tengamos fiebre, que tengamos hiperleucocitosis o leucopenia, pues el día cero, pues nosotros podemos hacer el lavado bronquial velar o bien alguno de nuestros cultivos, ajá, hacer justamente el protocolo de luz o en caso de ser un paciente intubado, pues el B+. Eh, y pues bueno, si tenemos menos de 2 puntos, iniciamos antibiótico de manera empírica. Si tenemos menos de 2 puntos, pues no iniciaremos este antibiótico. ¿Ah? En el día 2 nosotros pues, se supone que ya tendríamos que tener algún preliminar de este cultivo. ¿Ah? Si nosotros tenemos un preliminar de este cultivo, pues con esto nosotros podremos encaminar nuestro manejo antibiótico. ¿Ah? Si nosotros confirmamos que no hay presencia de bacterias, pues podemos quitar el antibiótico, descontinuarlo. ¿Ah? Podemos introducir algún manejo antibiótico, podemos desescalar nuestro antibiótico. ¿Ah? Para el día 7, nosotros consideramos nuevamente
justamente hacer la reevaluación de cómo ha sido la progresión de nuestra enfermedad. Ajá. Entonces, si hacemos justamente la primera tabla, tenemos menos de 10 puntos o tenemos más de 5 puntos, pues con esto nosotros pues podremos hacer un diagnóstico pues justamente de la progresión de nuestra neumonía. ¿Ah? Y pues bueno, en cuanto al pronóstico que nosotros vamos a tener a nivel mundial, la neumonía asociada a ventilador y tanto, bueno, la no asociada y la asociada a ventilador se consideran como las primeras causas de muertes por infección intrahospitalaria. Y la mortalidad global en una neumonía asociada hospitalización es de un 20 a un 30%, mientras que la mortalidad global por la neumonía asociada a ventilador es de un 20 a un 50%. ¿Ah? Y en una neumonía, o sea, en una neumonía, perdón, dentro de la estadística de los Estados Unidos, la mortalidad por neumonía asociada a ventilador fue de un 13% en los hospitales. Eh, como tal, perdón, ya no los puse. La ITSA da además recomendaciones, sin embargo, pues todo creo que queda resumido acá. Únicamente, pues recomendaciones de más que da, les digo, pues nosotros que utilizamos PCR, procalcitonina y demás, pues la ITSA no recomienda el uso de seguimiento con estos parámetros directamente, sino van acompañados de clínica. Y nos dicen que igual la evaluación del manejo antibiótico, como ya vimos, pues, lo recomienda la ITSA como 7 días y de ahí, si por clínica el paciente continúa con sintomatología, podemos extender nuestro antibiótico hasta 10 a 15 días. Si nosotros pues vemos que al día 7 nuestro paciente tiene mejoría clínica, pues el tratamiento puede acabar ahí. Ajá. No se debe de dar ni recomienda la ITSA el seguimiento con radiología, porque nos dice que únicamente nosotros vamos a ver y nosotros nos puede hacer sospechar, perdón, de progresión. ¿Ja? Entonces, únicamente si nosotros sospechamos que nuestra neumonía ha progresado, pues nosotros podemos confirmarlo con un estudio de imagen. Si nosotros queremos ver si nuestra neumonía pues ya resolvió o ya va limitándose, pues nos comenta que imagenológicamente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque puede tardar hasta 3 meses en desaparecer las imágenes radiológicas, pues, las imágenes radiológicas, tanto en radiografía como en tomografía. Por eso no debemos hacer seguimiento con ellos. Y pues bueno, que siempre se tiene que tener el adecuado aseo de manos para evitar, o sea, el aseo de manos y eh, el uso de materiales inocuos, o sea, ver que todo esté completamente limpio, el aseo de los ventiladores y demás, pues va a ser principalmente como nosotros vamos a dar prevención a estos eventos. Y pues creo que sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bien, ¿alguien sabe cuál es la frecuencia de aislamiento de staff meticilino resistente en el hospital? Otra vez habían En el comentado que a menos del 10%, realmente muy Sí, baja. Sí. es muy baja afortunadamente. Entonces, la verdad que la cobertura con ellos sería más bien empírica pensando en un meticilino sensible. Pero bueno, cuando ya tienes factores de riesgo y lo que pues, todas las guías te recomiendan es eso, ¿no? Que empieces con cobertura para meticilino resistente. Pero, pero también es cierto que te recomiendan que tú ajustes tus días de tratamiento de acuerdo a la epidemiología local, ¿no? Entonces, ese es el punto, que la verdad es que en un estudio que se hizo Bruno, el aislamiento para justificar el uso de la vancomicina o linezolid en pacientes del hospital fue muy poca el aislamiento de meticilino resistente. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto, Ricardo, pues muchas gracias.
Ah, está silenciado. Gracias, Doc. Nos vemos mañana. Vale. ¿A quién le toca mañana el artículo? El Oasis 1. Ah, ¿A a quién? Jason. A Jason. Ah, bueno, sale. Ya están. Nos vemos, Doc. Gracias. Nos vemos mañana. Bye. Bueno, Gracias, bonita noche. Mañana, bye. gracias. Gracias, hasta mañana. Mañana.